Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 4. Vamos a entrar en una de las partes de la palabra de Dios más serias, cuando lleguemos al capítulo 5, pero en esta parte ya Pablo está estableciendo su autoridad y cómo de alguna manera se había estado minando la autoridad de Pablo. Entonces, en estos 5 versículos se nos va a hablar de algo que es delicado para mí el tratarlo. Y supongo que debería de ser así a todo aquel que está en mi posición como en esta mañana. Porque está tratando directamente de la responsabilidad y del liderazgo, aun cuando no se va a referir a ellos, a nosotros, sino a vosotros como congregación. Así que quizá en primer lugar tendrían que ser aquellos que han sido llamados al ministerio, al servicio del Señor, que aquí se nos trata, que deberían de considerarse estas palabras, pero a la final sois todos aquellos que tengáis un llamamiento de parte del Señor o que estéis sentados en esa congregación a la hora de juzgar o de analizar, que es el texto que entraremos. Así que, nos dice así, pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que Pablo va a tratar, después de haber hablado, por supuesto, en los capítulos anteriores acerca de la edificación y la responsabilidad de cada uno de edificar y sobre edificar y no creerse sabios, sino que todo es la obra del Señor, va a entrar en lo que es el oficio. Oficio dentro de lo que es la Iglesia, o lo que solemos llamar este llamamiento o el ministerio. Y cuando nosotros estamos hablando de todo eso, es decir, estos hombres como Pablo y Apolo que fueron llamados al servicio del Señor, ¿cómo es que los demás debemos de verlos? Y cómo, por tanto, debemos de tratarlos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Y entendemos que no se va a referir únicamente a los apóstoles o no se va a referir a Pablo únicamente, sino que también hace referencia a Apolo y hace referencia a todos aquellos que tengan ese llamamiento de parte de Dios. Porque el desnivel que se hace muchas veces de rebajar este llamamiento hasta el suelo o de levantarlo en altares o pilares, hay un abismo inmenso y ambas partes son erróneas. Pablo lo que está diciendo en primer lugar es que aquellos que son llamados del Señor, desde Pablo a todos los demás, es en primer lugar que son siervos, servidores de Cristo. Y este término tiene que ser importante a considerar por aquellos que se consideran en sí mismos servidores de Cristo, como aquellos de vosotros que lo observáis o lo recibís. La palabra siervo en muchas ocasiones ha surgido, hay diferentes términos, pero todos podrían estar en el mismo equilibrio o nivel. Servidores es aquel que está bajo la autoridad de otro. Esto es lo que está diciendo que es Pablo. Está bajo la autoridad de otro. Pero entonces, diciendo cómo es su servicio o estar bajo la autoridad de alguien, lo que nos está diciendo de manera clara es que no es siervo de la Iglesia. No es dueño de la Iglesia, sino que es siervo del Señor. El simple hecho de tener estas dos palabras o dos ideas juntas, ser siervos, pero ser siervo del Señor, es fundamental para que tengamos o entendamos el gobierno de la Iglesia, de Corinto o aquí, ahora en Ciudad Real.
Yo no soy dueño de la iglesia, y aquel que haya sido llamado por Dios al servicio no es dueño de la iglesia. Yo no he venido aquí a adueñarme o a dirigir de una manera despótica la vida de nada y de nadie. No soy dueño ni siquiera de mi propia vida, cuanto más ser dueño o tener dominio de cualquier otra vida de los que estáis aquí. No soy superior a ninguno de vosotros. Y deberemos de dejar esto de una manera clara, contundente. No hay en la Iglesia clero y seglares. No hay gente que tenga una dirección divina o una autoridad para interpretar todo lo que pueda ser de Dios y los demás permanecer en ignorancia o simplemente en obediencia. Ninguno de vosotros es llamado a servir al Señor con una mente cerrada o con unos ojos ciegos. Por tanto, todos y cada uno podemos tener esa relación con el Señor. Nosotros no tenemos dominio, yo no tengo dominio de alma alguna. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No soy Señor, soy siervo. Pero tampoco soy siervo de nadie. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy el siervo de la Iglesia, no soy criado de la Iglesia. Y a veces también podemos tener este peligro de pensar que el pastor o el ministro o el líder o el responsable tiene que estar a la voluntad y decisiones de la congregación en manera alguna. Yo no fui llamado por la Iglesia, no sirvo a la Iglesia. Lo que nos dice la Escritura es que yo he sido llamado por el Señor a servirle a través de la Iglesia. Y este orden es importante para todos nosotros. Cuando establecemos este nivel claro de que el pastor o el anciano de la Iglesia ni es señor de nadie, ni es siervo de la Iglesia, entonces tendremos que dejar claro a quién pertenece o bajo qué voluntad está. Y Pablo lo está diciendo de manera clara. Cuando vosotros me miréis, dice Pablo, cuando me tengáis en cuenta y analicéis, tendréis que recordar que yo soy siervo del Señor. Por tanto, me dedico y dependo y estoy para el Señor. Creo que aquí nos está dando un elemento importante a los que estamos en este lugar o los que en el futuro podremos estar en una posición parecida. El pastor o el anciano o diáconos o líderes o aquellos que tengan una responsabilidad dentro de la Iglesia tienen que recordar siempre a quién sirven y por tanto a quién representan, en primer lugar. Si queremos que sea una iglesia bíblica y queremos que sea una iglesia adecuada como luz y un mensaje claro a la generación que nos rodea, tendremos que tener esta precisión a la hora de definir los términos. El pastor tiene que saber que quien está representando en primer lugar no es la Iglesia, no es un credo específico, no son unos estatutos establecidos, sino el que está representando y el cual ha sido llamado es por el Señor mismo. Y la Iglesia, por tanto, tiene que considerar a aquel que está aquí en este lugar y que administra la obra del Señor, tiene que considerarle como tal, siervo del Señor. Pablo tiene que establecer esta idea en términos parecidos o quizá distintos que indican la misma dirección en otros lugares de las Escrituras, así como también todos vosotros podréis recordar, o la mayoría de vosotros, en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 7 y versículo 17, cuando habla de los ancianos y de su ejemplo, etc. En Filipenses también se trata, y nos lo dice en Tesalonicenses, y lo dice otra vez en Timoteo. Solamente quiero leer uno de ellos. Quizá podamos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 12. Fijaros bien lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, que sí era una iglesia con una línea más imitable para nosotros o más ideal, pero le dice a la iglesia tesalonicenses, su primera carta, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fijaros bien, el ruego que Pablo hace para reconocer a aquellos que administran o trabajan en medio de ellos, presiden en el Señor. Y lo que eso requiere es que cuando traigan amonestación, que los tengan en mucha estima y amor por causa no de su carácter, no de su persona, no de sus dones o de su posible título, sino por causa de su obra, que es a quien sirven. Es muy importante que, por tanto, la Iglesia pueda considerar a aquellos que tengan la responsabilidad de dirigir o de liderar o de instruir y enseñar, que merecen el respeto por tales, pero no el respeto por lo que son como personas, sino el respeto por quien representan. Si hay que requerir imitación, que se les imite. Si hay que darles honra, que se les honre. Si hay que obedecerles, como nos dice en Hebreos, que se les obedezca. Ahora bien, estos hombres que son siervos del Señor, en primer lugar, o siervos de Dios, son siervos siempre y cuando estén en estas circunstancias, es decir, representando y sirviendo al Señor. Yo entiendo que en algún momento el apóstol Pablo se tiene que sentar a coser tiendas, tiene que vivir en su trabajo para el Señor, llevando la palabra, haciendo tiendas. Y en algún momento se tiene que someter a aquellos que le puedan instruir y cómo debe de hacerlo. En otros momentos se tiene que sentar calladamente hasta que se les permita hablar en el barco que les encamina, porque está bajo la autoridad y dirección de otro. En ningún momento puede erguirse con autoridad diciendo que tiene conocimientos expresos o que tiene una revelación especial o que es alguien distinto en naturaleza. No, Pablo requiere el respeto, la honra y siempre y cuando sea en el servicio al Señor, representando al Señor en la obra que está haciendo. Y esto quizá es lo que nosotros deberíamos de buscar en primer lugar. Somos tan diferentes los unos a los otros y tengo que reconsiderar y decirlo con mucho cuidado en esta mañana, pero algunos de vosotros sois tremendamente difíciles. Es una pena en las tensiones porque cada uno tiene sus gustos y a veces confundimos los principios del Señor con nuestros gustos personales. Pero igual que el Señor dijo que no se le había llamado y su función no era hacer jueces entre problemas de hermanos y de herencias, de la misma forma tendremos que pensar que es el contexto de nuestra iglesia. Yo no estoy aquí para solucionar los problemas en primer lugar. Y no estoy aquí para que no os peleéis y para que no digáis y para que no hagáis. O no estoy aquí para buscaros trabajo, ni estoy aquí para dar salud a vuestras hernias. O eliminaros de vuestra hernia y dolor de espalda. Lo que me ha dado en primer lugar es servir al Señor aquí. Y eso tiene un contexto específico. Claro está que implica todas las demás cosas. La despedida de Pablo que nos hace en el capítulo 20 de Hechos es importante de recordarlo y de esas lágrimas y de esa actitud en casas y fuera de las casas de cada uno. Pero lo principal en esta línea que Pablo está diciendo a los corintios es esta: recordar, considerar en primer lugar que yo estoy aquí, dice Pablo, porque soy siervo del Señor. A Él sirvo. Y a Él respondo en primer lugar. No soy señor de nadie, no soy siervo de nadie, pero eso conlleva
cierta autoridad o responsabilidad cuando tiene que ver con el servicio al Señor. Y el segundo término que Pablo establece, dice, es la de administrador. Ténganos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Ya lo ha hablado anteriormente, esos misterios que antes estaban velados y que ahora han sido revelados. Pablo está tratando de todo aquello que era acerca de la esperanza, de la salvación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahora es la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a vosotros con un mensaje muy específico, dice al principio de su carta, y es a predicar a Cristo y el crucificado. Es verdad que algunos buscan sabiduría, los griegos, y que otros buscan señales, los judíos. Pero yo vengo, aun cuando tengo sabiduría y aun cuando podría mostrar poder, yo vengo aquí a predicar a Cristo y solamente a Cristo y el crucificado. Es el misterio que ahora ha sido revelado a todos vosotros. Esto es importante ahora con relación a esto. Pablo está diciendo que la segunda manera de poder ver el servicio de él y de otros que pueden haber sido llamados es la de administrador de esta verdad revelada o manifestada. La palabra de administrar implica, por una parte, investigar qué es lo que Dios ha dicho. ¿Por qué lo ha dicho de esta manera y en estas circunstancias? Y después de investigar todo lo que el Señor ha revelado en las cartas o directamente, como Pablo recibía esa verdad en particular, ¿cómo ahora esto se aplica? ¿Cómo puedo yo entender la aplicación en el contexto y circunstancia en el que estamos viendo? Y después de entender lo que el Señor está diciendo, administrando aquellas verdades grandiosas que veo en la revelación de Dios, y después de haber entendido la importancia en un contexto concreto de la iglesia de Corinto o en la iglesia de Santa Teresa en Ciudad Real, tendremos que ver cómo exponerla, cómo traerla delante de todos y cada uno. Todo lo que ahora ha sido revelado tiene que ser anunciado. En este misterio del cual Pablo es administrador, es decir, ejerce la comprensión, la aplicación y la proclamación de ello, se puede estar refiriendo en primer lugar al Evangelio, la importancia de proclamar las buenas nuevas de salvación. Anunciar una y otra vez que Cristo vino a morir por pecadores. ¿Recordáis? José ha salido de prisión y porque ha sido capaz de poder interpretar unos sueños para el faraón, le dice el faraón: ahora serás tú el segundo sobre Egipto. Antes lo había hecho en la casa de Potifar y ahora lo hace sobre todo Egipto. Fijaros bien lo que nos está diciendo, tanto a Potifar como a Egipto. No hay nada que se ponga en provisión a mí después de mi Señor. Mi Señor lo ha puesto todo, menos a la mujer adúltera e infiel. Y me ha puesto todo bajo Egipto. Represento a Potifar por una parte y represento a Egipto. Y todo lo que es la administración de la casa de aquel hombre o de todo el imperio o nación de Egipto. Esto es lo que es un administrador. Y esto es lo que es Pablo como administrador. Y esto es lo que yo u otros que puedan ser llamados son administradores del misterio. ¿Qué palabra del Evangelio, qué palabra de las Escrituras es apropiada en cualquier asunto, ya sea para el conjunto de la Iglesia o ya sea para cada uno de vosotros? En algún asunto o problema que pueda surgir de la Iglesia o a nivel personal, yo no estoy aquí invitado en ninguna manera a dar mi parecer. Me lo podréis preguntar como amigo, lo podréis esperar como una persona ya mayor, pero yo no estoy aquí llamado a dar mi opinión o a traer mis sugerencias o a ejercer mi experiencia. Yo estoy aquí llamado para administrar la palabra de Dios. Por tanto, debéis esperar de mí o de otro que esté en este lugar
qué es lo que la palabra de Dios dice para mi asunto. Y cuando vosotros escuchéis de parte de mí o de otro qué es lo que la palabra de Dios dice y no lo hacéis, recordad que no estáis desobedeciendo a Luis, sino a aquel que representa en su administración, que es a Dios mismo. Claro está que todos nosotros, tenemos juicio para interpretar el qué y el cómo nos dicen las Escrituras. Pero cuando en el nombre del Señor se aplica las Escrituras en un contexto particular, individual, familiar, matrimonial o de iglesia, recordar que si lo dice la palabra de Dios tal como se ejerza, es de deber de cada uno aplicarla y es de ofensa si alguno no responde adecuadamente. Así que lo que nos está diciendo acerca de ese liderazgo de Pablo y de Apolos y de los demás es, somos servidores de Cristo y administramos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Esto es crucial, que lo podamos entender todos. Pero, claro, para esto ahora se requiere algo fundamental e importante en ese liderazgo. Dice versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores y por tanto también de servidores que cada uno sea hallado fiel.